Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por estar presentes y muchas gracias por estar. ¿Cómo se llama la charla de hoy? El amor, gracias. Lo importante es entender que la primera definición que encontraron los filósofos es de negación de su actividad, o sea, diciendo nosotros no hacemos lo que hacen otras personas, y también explicando que ellos se dedicaban a algo que tenía que ver con el amor. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que el filósofo niega el trabajo de otra persona para definirse. ¿Y saben cuál trabajo era? Era el trabajo del que se decía sabio. Los primeros filósofos decían, miren, nosotros no sabemos bien a qué nos dedicamos, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros no somos sabios. Nosotros tan solo nos conformamos con la sabiduría o con buscar la sabiduría. Tenemos una tendencia irresistible a buscar la sabiduría, pero no somos sabios. Los que son sabios son otros. Nosotros no sabemos nada. Y la palabra que utilizan para esa tendencia irresistible a buscar algo es el título de esta conferencia. Es amor. Ellos definen lo que hacen como amor por la sabiduría. Y acá es donde nuevamente tengo que hacer como un detenimiento y pensar que estamos viviendo momentos en la actualidad donde realmente el amor es entendido de múltiples maneras. Pero también, si la filosofía es amor por la sabiduría es algo que está escapando de la sociedad. Porque si dijimos que las personas más sabias son precisamente las personas que buscan la sabiduría pero que no afirman ser sabios, de repente una persona que afirma categóricamente que lo sabe todo es una persona que está lo más lejos posible de la filosofía. Eso se llama televisión, por ejemplo. Cuando uno ve la televisión, yo me acuerdo que en la década del 70, por haber mirado en YouTube, yo no vivía en la década del 70, pero me acuerdo que en la década del 70 la televisión tenía un formato específico. En la década del 80 tenía otro formato, que ya ahí sí lo recuerdo, que el formato de la década del 80 eran básicamente telenovelas. Es decir, gran parte de la grilla televisiva estaba constituida de telenovelas. En la década del 90, gran parte de la grilla eran programas de diversión. Entonces había gente que, uno prendía el televisor y veía gente enchastrada, por ejemplo. Esa era la televisión de los 90. Y la televisión actual es gente peleándose. No sé si ustedes ven la misma televisión que veo yo, pero si yo prendo el televisor, probablemente hay alguien que está debatiendo con otro alguien. Y en ese debate no está esto que te estoy definiendo ahora, que es buscar algún tipo de sabiduría, sino que hay una persona que está diciendo categóricamente una opinión y otro que le dice, no, vos estás equivocado. Pongamos un ejemplo cualquiera. No vamos a poner un ejemplo político, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, acerca de la discusión de familiar, si la pizza tiene que tener queso que le compramos a Rogelio, el de la esquina de casa, el de almacenero, o mozzarella. Entonces, si vos prendés la televisión, es muy probable que tengas de un lado del panel a una persona que dice, para mí, la pizza tiene que ser con mozzarella. Y los que no piensen, y ustedes fundieron el país por pensar que hay que ponerle el otro queso. Y del otro lado tenés un tipo que dice exactamente lo contrario. Eso es la televisión de hoy, ¿eh? El tipo dice del otro lado, para mí los que arruinaron el país son los que creen que la pizza tiene que ser con el queso del... Eso es lo que hoy se entiende como un debate, pero no tiene nada que ver con el espíritu filosófico y con lo que significó el nacimiento de la filosofía. La filosofía nace como todo lo contrario a lo que yo te estoy planteando o lo que estás viendo hoy en la televisión. Porque la filosofía nace con tipos que, primero y principal, tenían tiempo. O sea, algo que hoy sería bastante criticable esto, ¿no? O sea, opiniones que habitualmente dicen mis alumnos en clases como, por ejemplo, che, la verdad que, profe, estaban sin hacer nada de todo tipo, ¿no? Cuando tienen que estudiar para la prueba. ¿Pero qué hacía Platón todo el día? ¿No trabajaba? ¿No tenía que...? Esos tipos que estaban en el ocio estaban buscando una sabiduría que habitualmente nosotros no encontramos, en la vida televisiva. Y en esa búsqueda que ellos hacían, tuvieron un problema para definir lo que hacían, que era la filosofía. Y fíjense qué interesante
que tenemos muchísimos idiomas que han tenido la posibilidad de traducir la palabra filosofía y ninguno de esos idiomas se animó a usar las palabras que corresponden al idioma moderno. Todos mantuvieron la palabra filosofía exactamente igual. Es decir, si vos querés decir filosofía en italiano, tenés que decirlo en griego. Si vos querés decir filosofía en inglés, tenés que usar la palabra que proviene del griego. Nadie se animó a decirle a la filosofía amor por la sabiduría. Es decir, yo no digo a la gente que soy profesor de amor a la sabiduría, sino que digo que soy profesor de filosofía. Además, si yo dijera que soy profesor de amor, suena medio chanta, ¿no? Seguimos usando exactamente la misma palabra que usaron los primeros filósofos y que usaron todos los griegos. Hemos tenido esta experiencia con la definición. Es decir, los mismos que están reclamando todo el tiempo que le definas qué vas a hacer en la tarde, no sabían cómo definirlo y usaron una palabra, una metáfora, y esa metáfora es el amor. Y acá es donde vamos a pasar a la segunda de las diapositivas, porque tenemos que intentar definir qué es el amor. Si yo te dije que la filosofía se dedicaba a las definiciones, tenemos que intentar definir qué es el amor. Es decir, la primera definición que podemos encontrar del amor es una definición etimológica. O sea, podemos ir directamente a las palabras y podemos encontrarnos con que en castellano tenemos un problema gravísimo. Y es que usamos exactamente la misma palabra para el amor que sentimos por nuestro perro que para el amor que sentimos por nuestra pareja. Es decir, a nuestra pareja le decimos te amo con exactamente la misma palabra que le decimos te amo a el michifús, el gatito, el perro, que sea. Entonces, cuando queremos hablar del amor que tenemos por el trabajo, también usamos exactamente la misma palabra. Y cuando queremos decirle a alguien, la verdad que te amo como nunca en mi vida te amé, también tenemos que usar la misma palabra que usamos para lo que sentimos por una mascota. Porque el castellano está bastante limitado con respecto a la palabra amor. Y ahí me pongo a pensar y digo, pero qué interesante sería ver si en castellano existe otra palabra para cuando el amor no es tan intenso. Y creo que la palabra es querer. Una palabra vacía, sin demasiado sentido, ¿no? Por lo general, cuando una persona dice, che, pero vos estás enamorada o enamorado de mí, si la persona te responde, en realidad te quiero, es como que hay una segunda categoría. Es como te amo pero asintomático, ¿no? Es como básicamente no está diciendo exactamente lo que el amor es, sino te aprecio. Te aprecio es horrible. Te aprecio es horrible. Yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene el amor, ya lo vamos a definir, pero una de las cosas más interesantes que tiene el amor es que el que está enamorado no tiene por qué andar dando demasiadas explicaciones acerca de lo que siente. Mira, no sé si ustedes han tenido la misma experiencia con los dentistas que yo he tenido, pero hace 10 años, cuando los celulares no eran smartphone, o sea, cuando todavía la gente leía en la sala de espera de los dentistas, cuando la gente todavía leía en el colectivo, a mí me gustaba mucho ir al dentista porque yo me anoticiaba de ciertas revistas que no compraba. Vieron que los dentistas tienen un criterio literario que no es que no hay libros, no está el Quijote ahí esperándote, no está Crimen y Castigo. Por lo general están estas revistas del corazón que te dicen noticias importantísimas, como por ejemplo, Penélope Cruz se tiró de un paracaídas. ¡Oh! Dice uno. Qué interesante enterarme de esto antes de que me saquen una muela. Eso que está pasando ahí, uno llega, ¿no? Vamos a representarlo. O sea, me siento a esperar al dentista y recuerdo haber visto una pila de estas revistas y saco al azar una de las revistas y en la tapa decía 5 claves para saber si estás enamorada. Extraordinario. Yo decía, no solamente me van a sacar una muela, sino que me voy a ir de este lugar sabiendo si estoy enamorado porque esta revista me lo va a decir. Y ahí, en esa situación, es donde me di cuenta que probablemente, si uno tiene que leer la revista para ver las 5 claves, es muy probable que no sienta absolutamente nada. Ahí vemos
que en la diapositiva que tenemos acá, algunas palabras griegas que nos pueden ayudar con esta búsqueda que estamos haciendo en esta primera conferencia, que es tratar de definir qué es el amor. Fíjense que la primera de las palabras es también un nombre, ¿no? Hay un cantante que se llama Amor Ramazzotti, ¿no? Eros Ramazzotti. La palabra eros en griego es probablemente la palabra que mejor defina lo que te pasa con alguien cuando realmente te gusta. Es decir, quien te dice, mira, en realidad te aprecio, no tiene eros. Si vos estás sintiendo por una persona algo parecido a una amistad, no tenés eros. El eros es justamente algo que no tiene demasiada explicación porque es evidente. La definición que tenemos de eros en filosofía es el amor que nace en lo físico. O sea, hace 2400 años que los griegos nos dijeron algo que todavía se sigue discutiendo cuando terminan las fiestas y no saben qué hablar los amigos y no se van. Vieron 5 o 6 de la mañana, que uno ya no sabe, se pone a barrer uno, ¿no? Para que el amigo se vaya, y no se van y se quedan y sigue la fiesta. Cuando uno está en esa situación empiezan a discutir. Che, pero yo estaré enamorada, le dice uno al otro. Pero si te lo estás preguntando es porque no sentís precisamente eros. Y la otra le dice, mirá, a mí físicamente mucho no me gusta. Respuesta, ya te lo dijo Platón. Si físicamente no te gusta, no sentís eros. Porque el amor eros nace en la atracción física. Obviamente que no te puedes quedar en la atracción física. Pero como los pensadores griegos eran muy ordenados a la hora de encontrar definiciones, decían, por algún lado tiene que partir la sensación amorosa. ¿Y por dónde parte? Por la sensación física. Si alguien no te atrae físicamente, estás experimentando quizás algún otro tipo de amor, pero no el eros, porque el eros nace en el gusto físico. Y de ahí se va expandiendo hacia algo un poquito más profundo. Por ejemplo, a desear dialogar con la persona. Imagínate que te está gustando alguien físicamente, te acercás a esa persona, hablas y te dice, ¿viste? Alguna de esas opiniones, mira la hora así, te dice, alguna de esas opiniones que vos ni esperás que alguien diga. Dice, mirá, para mí hay que matarlos a todos, por ejemplo. Si te dice algo así, todo lo que físicamente construiste en tu fantasía es probable que se derrumbe. ¿Por qué? Pero no por una cuestión de posicionamiento político, sino porque no es acorde lo que a esa persona le está pasando en su cuerpo con lo que esa persona opina. Y se termina el eros. Pero parte en lo físico y tiene mucho también de tensión. O sea, si no hay nervios antes de la cita, no hay eros. Si no hay nervios cuando estás viendo a la otra persona, no hay eros. Incluso, una de las interesantes preguntas que he tenido a lo largo de 10 años de dar clases en los EMPAs, o sea, en las escuelas para adulto, es que gran parte de mis alumnos estaban en estados posteriores al amor. O sea, se habían separado, se habían divorciado. Y la pregunta que tenían siempre era, a ver, profe, pero yo ya me enamoré. Hoy, no. O sea, ¿cómo hago para mantener 15 años de eros? 7 meses y gracias. Ahí es donde aparece otra clave de la definición que nos dan los griegos en eros, que es la palabra tensión. La palabra tensión es muy importante. ¿Por qué? Porque pueden pasar los años y las personas pueden seguir teniendo un poco de tensión por el otro. Por eso es que hay parejas que duran 15 o 20 años y siguen exactamente iguales de enamorados que al primer momento. ¿Por qué? Porque siempre hay tensión. Porque siempre hay una libertad, un dejar ser. Cuanto más tensión hay, mirá qué interesante, este mes está un poco más flaca, ¿verdad? Cuando hay algo de tensión, eso se sostiene. Porque ya definieron los griegos que tiene que haber tensión para que haya realmente amor, o amor eros por lo menos. La segunda de las definiciones que vamos a analizar, y vamos a ver realmente qué es lo que es el amor, creo, es la definición de ágape. Esta es una definición muy linda porque todo el mundo cree que tiene ágape, ¿viste? Ay, yo tengo paz con todo el mundo, a mí me cae bien todo el mundo. Sí, esta idea de que mientras no me jodan, porque todos creemos que amamos a la humanidad, pero mentira, es mentira. Todos estamos convencidos de que somos buenas personas. Todos estamos convencidos de que tenemos ágape. Todos estamos convencidos de que hacemos lo mejor por los demás. Y el mundo está como está precisamente porque le está faltando ágape. Le está faltando esta palabra.
La definición de ágape es el amor que se olvida del yo. Para que vos te des cuenta que estás sintiendo ágape en una actitud que estás haciendo, tenés que estar olvidándote en ese momento de tu ego, no buscando absolutamente nada con lo que estás haciendo. No sé si se advierten, pero fíjense que tanto la primera definición como la segunda son casi incompatibles. Porque uno no puede estar en estado perfecto de ágape y decir, haz lo que quieras, salí este fin de semana con tus amigos, yo, paz y amor. No, tiene que haber algo de tensión. Hay una incompatibilidad entre el eros y el ágape. ¿Quién tiene ágape? Bueno, una persona que, por ejemplo, va a un comedor infantil y ayuda a que otros puedan desayunar. No busca ningún tipo de rentabilidad económica, no busca saciar ningún tipo de ego, lo hace sencillamente porque le importa el otro. Eso es el amor ágape. Ustedes saben que los griegos tenían una palabra muy linda que era empatía, que hace más o menos 100 años el castellano lo empezó a usar y nosotros la traducimos empatía. Pero esta palabra empatía, pathos en griego, o sea, la segunda mitad de la palabra pathos, significa sufrir. El que está en pathos está sufriendo. Empatía significa yo sufro junto con vos. Yo tengo la misma sensación de sufrimiento que tenés vos. El que tiene antipathos o antipatía o es un antipático es porque vos le venís y le decís, la verdad que estoy re mal, mi novia me dejó. Che, salimos a bailar. O sea, ese tiene cero empatía. ¿Y por qué tiene cero empatía? Porque no sufre con vos que te acaba de dejar tu novia, tu novio. Esa persona tiene cero empatía. La empatía es sufrir con el otro. Y el que tiene amor ágape tiene empatía. Tiene empatía. Ustedes saben que hace 10 años yo tuve la posibilidad de, junto con mi trabajo musical, visitar el penal de Las Flores y poder tocar ahí para los reclusos. Y fue una experiencia muy interesante porque entre tantas vivencias que uno escucha y conoce, había una mujer, que era sábado ese día, me acuerdo, que ella tenía un montón de cosas dulces. Y muchos reclusos que tenían buena conducta venían y probaban sus cosas dulces. Entonces yo me animé a preguntarle a la señora, señora, pero usted trae estas cosas dulces porque tiene un pariente, disculpe la pregunta. No, lo hago para que ellos disfruten de cosas dulces. Le digo, pero usted lo hace sencillamente para que los que están acá, sí, vengo todos los sábados a ayudar a que otras personas coman cosas dulces. Eso es ágape. No tenía ningún tipo de rentabilidad en lo que hacía, no tenía ningún tipo de beneficio a futuro en lo que hacía. Lo hacía sencillamente porque quería que otras personas que quizás no podían comer cosas dulces, ese día coman cosas dulces. Y lo hacía todos los sábados. Eso es ágape. La tercera de las definiciones que te trabaja la filosofía con respecto al amor es el amor estorgé, que es un amor muy fácil de definir. ¿Por qué? Porque es la sensación que tenés de familiaridad cuando te encontrás con una persona después de mucho tiempo. No sé si les ha pasado, yo terminé el secundario hace muchísimo tiempo ya, lo terminé en 1999, es decir, hace más de 20 años, pero muchas veces tengo la posibilidad de encontrarme, ya sea en el colectivo, ya sea en un bar, con alguien que perteneció a esa promoción. Esa sensación de familiaridad, de que el tiempo no pasó, eso es la storgé. Fíjense qué genialidad los griegos que habían encontrado una palabra para una sensación que nosotros no tenemos definición. O sea, en castellano nosotros no tenemos una palabra para el amor que nos une más allá de los años. Ese amor que hace que vos te encontrés con dos primos después de 15 años y aún así sientas que hay algo en común. Es decir, tenemos algunas limitaciones. Es más, no podemos definir todavía qué significa comerte un sándwich de milanesa después del trabajo y le pusieron esa palabra horrible, after. No sé si la escucharon, ¿no? Che, ¿por qué llegaste tarde? Me quedé en un after en el trabajo. O sea, no podemos encontrar una palabra para comerte un sándwich después del trabajo, mucho menos. Vamos a encontrar una palabra tan sofisticada como storgé, que significa la sensación de amor que vos tenés por alguien más allá de que no lo viste hace mucho tiempo. Y es verdad también que con las redes sociales esto ha muerto un poco, en el sentido de que vos hay personas que hace 15 años no las ves, pero las vas siguiendo todo el tiempo en las historias.
Entonces, cuando te encontrás ya sabes absolutamente todo de la persona. Antes, vos decías, che, te recibiste. No sabías si se recibió la persona. Ahora sabés si se recibió, si rindió mal, si no quiere al profesor. Todo sabés. Porque la persona va contando su historia, como bien le pusieron ese nombre. Es decir, lo interesante de la tecnología es que está debilitando un poco el Storge, porque en algún punto uno sabe ya cómo está viviendo la persona que no ve hace 20 años. Y por último, la palabra que escogen los filósofos para su actividad, que es filía. El amor filía es el amor de compañero. Es decir, cuando alguien te cae bien, pero tampoco vas a ir a una fiesta con esa persona. Es ese amor sano que vos sentís por mucha gente que decís, me encantaría que tenga salud, me encantaría que le vaya bien, pero no me lo traigas a una fiesta. O sea, es un amor de distancia, de permanencia, sano y estable. La diferencia que tenés entre el amor eros y el amor filía es que el amor eros es inestable. Hoy podés estar sacándote una foto, posteándola y diciendo, nos amamos de por vida, y el año que viene te encontrás la persona y te dice, no, cortamos, no iba más. ¿Por qué? Porque es inestable el eros. En cambio, el amor filía es un amor que dura más allá del tiempo y de las distancias. Borges decía que uno puede separarse de un amigo 10 años y no sufrir demasiado. A lo sumo, che, que ganas de comer algo juntos. Pero si uno está 2 o 3 días sin la persona por la cual siente eros, ya empieza a mirar el celular, ¿qué pasa? Empieza a mandar mensajes, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Por qué pasa eso? Porque el primero de los amores, que es el que estamos tratando de definir, es muy distinto al otro, que es un poco más estable. O sea, el amor filía es más estable y el amor eros es mucho más tenso. Tiene que ver con la tensión. Vamos a pasar a la otra de las diapositivas, si puede ser. Y acá nos vamos a encontrar con este primer acercamiento que vamos haciendo, ya antes de ir a las definiciones que a mí me gustan con respecto al amor. El amor tiene algo de inevitable. Ya sea el amor por ayudar a los demás, ya sea el amor por tus amigos de toda la vida, ya sea el amor por la persona que está con vos o que querés que esté con vos, o ya sea el amor por la profesión que elegiste o por la vocación que tenés. A mí me gusta mucho la palabra vocación, porque la palabra vocación es sinónimo de amor. La palabra vocación viene del latín, y significa llamado. Es decir, vocare significa llamado. Cuando a vos algo te despierta vocación, es porque te llama. Es decir, si a vos te tienen que explicar cuál es la carrera que te tiene que gustar, estás en un problema. Porque tu rol en la vida es averiguar entre tantas cosas qué es lo que te gusta hacer. Si ves una nena que está dibujando todo el día, es probable que su vocación sea el dibujo. Si ves un nene que está entablillando la pata de un perro, es probablemente que su vocación sea curar animales. ¿Por qué? Porque le llama, porque le mueve, porque le motiva. Y el amor tiene algo de irresistible. Y en esa tarea de lo irresistible, hace 12 o 13 años, 13 años para ser más exacto, yo sentía la irresistible necesidad de empezar a explicar filosofía, pero no como me la explicaron a mí, con todas las virtudes académicas, que realmente agradezco de por vida, fue algo maravilloso, sino explicarla de un poco más cotidiano, así, accesible a quien está tomando una cerveza. Y empecé un camino en lo irresistible. Y en ese camino me encontré con una palabra que hoy está muy de moda, que es la palabra divulgación. Divulgación significa popularizar, o sea, dárselo al vulgo, partirlo para que lo reciba el vulgo. Y hoy hablar de divulgación es medianamente sencillo, o sea, en el año 2022 la mayoría de las personas está muy familiarizada con la palabra divulgación. Pero cuando yo empecé a estudiar esta carrera en el año 2002, contar que vos estudiabas filosofía era para la risa. Entonces alguien te decía, che, ¿qué estás estudiando? Y yo decía, estudio, ¿viste cómo es? Estudio. Eso que en el año 2002 era bastante complicado porque veníamos de una crisis, veníamos de una etapa bastante complicada. Es más, también hay que reconocer que cuando yo hacía el colegio secundario, el discurso general que había no era un discurso filosófico, sino era las ideologías han terminado, comprate una camioneta y hacé fletes. Incluso me acuerdo que había una serie en aquellos tiempos, esto demuestra la edad que tengo, pero que se llamaba Amigos son los amigos, que eran dos tipos cancheros, que eran fleteros, o sea, era como que lo copado en los 90 era no filosofar.
Lo copado en los 90 era tener un emprendimiento y de repente me encuentro con que las personas me preguntaban, che, qué lindo que estudias, ¿qué estudias? Filosofía. Y la cara era, como que caía un poco la expectativa por decir que estudiaba filosofía. Eso cambió muchísimo. Hoy yo digo a mis parientes que estudio filosofía y dicen, mira, acabo de ver el 4º capítulo de la 2ª temporada de Merlí y necesito que me expliques. El mismo pariente que hace 20 años ocultaba que yo estudiaba filosofía. El mismo, ¿eh? Es decir, ahora anda diciendo, yo tengo un sobrino filósofo que no sabe, me explica todo lo... ¿Pero por qué pasa eso? Porque en el medio ocurrieron, para mí, 3 hechos divulgativos que fueron una bendición. El primero es José Pablo Feynman. Filosofía aquí y ahora, en el año 2008. Y de repente la filosofía empezó a estar en televisión. Y yo estaba recién recibido. Y decía, wow, tengo que ir a enseñar, pero ya uno del aula, porque por lo general era ninguno. Pero uno decía, profe, ¿usted sabe que vi un señor que explicaba lo mismo que usted explica? Bueno, era un avance. Antes entraba y nadie, había uno que le gustaba. Y eso fue pasando, porque eso fue una bendición, fue una buena noticia para la filosofía. La segunda buena noticia es, sin lugar a dudas, Darío Stanraiver, con su serie concretamente llamada Mentira a la Verdad. Cuando empieza Mentira a la Verdad, pasé de ser el ocultado de la familia a la consulta en el asado. Che, pero ese Schopenhauer, me preguntaba uno, ¿no? Es decir, había un avance y creo que la frutilla del postre la termina de poner Merlí. Con Merlí empieza la naturalización de la filosofía y de los nombres de los filósofos. Porque es verdad que por ver Merlí una persona no se recibe de profesor de filosofía, pero por lo menos le suena Platón, por lo menos le suena Nietzsche, por lo menos le suena Descartes. Y eso es gracias a lo tercero, que para mí fue realmente una bendición, que es precisamente la llegada de Merlí. A partir de Merlí se hizo mucho más sencillo explicar filosofía. Ustedes saben que una de las cosas más interesantes que me pasaba ese año que la serie se puso de moda, era que yo llegaba a la clase y muchos alumnos y muchas alumnas, realmente muchas, tenían como ya apuntadas muchas cosas para preguntarme. Porque habían visto el capítulo 4 de la 14ª temporada y habían dicho esto, y eso era muy fructífero, era realmente muy importante, porque insisto, 20 años atrás yo tenía que ocultarme para decir que explicaba filosofía. Entonces, esa sensación de lo inevitable me llevó a comprarme un espacio en un programa de radio para explicar filosofía. Año 2011, todavía no había llegado Merlí, todavía no había llegado la popularización de Darío, y me voy a una radio. En esa época tenía una bicicleta balón, no sé si se acuerdan. Se la pedí de regalo a mi esposa cuando me recibí. Me dijo, ¿querés que te regale una lapicera como profesor? No, regalame una bici para buscar laburo, pues con la filosofía va a costar bastante. Fui en una bicicleta balón, me acuerdo. Vieron que la bicicleta balón trabaja la cintura también, ¿no? Porque no sé si han tenido la posibilidad de andar en balón, pero es como que uno va ahí, ¿no? Cuando llego a la radio, me acuerdo que la señora, era una señora la dueña, una señora muy grande, ya muy avanzada en edad, pero muy lúcida con respecto a cómo manejar una radio, me dice, tengo el mejor horario para tu programa de filosofía. Yo dije, por fin la pegué, ¿no? Porque vengo con la bici peleando. Domingo, a las 10 de la noche, después de un programa de ovnis. Me acuerdo que yo le dije, wow, le digo yo, qué buen horario. Y en ese primer intento por divulgar filosofía, preparo absolutamente todo. Compré 2 horas, o sea, la plata me alcanzaba para un mes, 2 horas del espacio, y venía después del programa Todo OVNIs, porque no sé cómo se llamaba. Realmente no sé cómo se llamaba el programa, pero vieron que acá en la década del 80, en la década del 90, había como una tendencia un poco ingenua de ponerle a los negocios todo y lo que vendías. Yo no me acuerdo el nombre, pero conceptualmente dije, yo voy después de Todo OVNIs. Ese era mi momento. Y recuerdo haber llegado
en mi bicicleta balón, con ese derrotero que tenía, y cuando llego, ato en el candado de la bicicleta, entro a la radio, dije, este es mi momento, acá empieza mi divulgación. Y veo la pecera, te explico por si no han entrado alguna vez a una radio, la pecera es como ves desde la consola al locutor, ¿no? O sea, veo en la pecera un tipo completamente conmocionado con los ovnis, con las manos así, diciendo, ¿hasta cuándo no vamos a tener una ley que nos respalda si nos invaden los ovnis? Eso vi. O sea, cuando entro veo un tipo enojado porque el gobierno no había hecho una ley por si nos invadían los ovnis. Y cuando... Qué momento para hablar de Platón, ¿no? Porque él termina, sale y me dice, oh, programa de filosofía. Sí. Saco una persona, me dice él a mí, saco un móvil desde el Uritorco explicándome las últimas apariciones y te dejo el horario a vos. Dije yo, el tipo tiene un mobilero en el Uritorco y yo no tenía ni siquiera para las fotocopias del programa. Una verdadera hiperproducción. Y ahí es donde por primera vez expliqué filosofía. Y tuve la misma idea que tuve ahora con ustedes acá, que es explicar que la filosofía es ante todo amor y es la humildad de no creerte sabio. Lo mismo que dije después de los ovnis, te lo digo ahora. Hacer filosofía tiene que ver con una tendencia irresistible e inevitable por preocuparte por esas preguntas que son completamente importantes, pero que nosotros le estamos escapando todo el tiempo. ¿Cuáles son las preguntas más importantes de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Para qué vinimos al mundo? Y las que tienen que ver con el amor a los hijos, con el amor a la pareja. Esas tres preguntas, que son las más importantes, son aquellas preguntas de las cuales se ocupa la filosofía. Entonces, en esa divulgación que empecé después de los ovnis y que sigo haciendo ahora, me pregunto, ¿por qué algo que toca temas tan importantes está tan lejos de la gente? Si todos vamos a pensar eso alguna vez. Y me acuerdo que yo tenía un amigo que me decía, vos sabés que a mí me encanta que vos labures de eso, pues yo chapeo, ¿viste? Mi amigo es como Merlí, me decía eso, ¿no? Me dice, pero vos sabés que yo nunca me hice una pregunta filosófica, me decía él a mí. Y yo le digo, pero el hecho de que no te hayas hecho nunca una pregunta filosófica no significa que no te vas a encontrar alguna vez con una pregunta filosófica. Tarde o temprano te vas a encontrar con esa pregunta. Y en ese momento es mejor que tengas algún tipo de preparación. Porque si no tenés ningún tipo de preparación, es muy probable que te encuentres con respuestas fáciles. Como por ejemplo, decidí ser feliz. Una respuesta fácil que yo encuentro en todos los muros de cuanto pariente postee, ¿no? Es decir, hoy me levanté y no tenía nada que ponerme y me puse feliz. Ahí es un lugar donde no entró la filosofía. O por ejemplo, todo lo que quieras imaginarlo lo vas a encontrar si lo deseas. Ahí no entró la filosofía. Por eso es tan importante tratar de entrar con la filosofía, porque en esos lugares donde hay frases acomodadas, todavía esta actividad no ingresó. Y vamos a pasar a la última, creo, ¿no? Sí, a la última, y ya con esto, ahí está. Por fin traje las definiciones. Estas son mis tres definiciones preferidas del amor. La primera pertenece a Marcel Schwab, la segunda pertenece a Platón y la tercera pertenece a los Beatles. La primera de las definiciones, o sea, esto es básicamente para que tengas una definición del amor y sepas realmente si filosóficamente estás enamorado o no. La primera de las definiciones, la de Marcel Schwab, es bastante directa. Dice, el amor es deseo. Chau. Ya acabas de sacar de la ecuación a todo aquel que te dice, te quiero, te aprecio, chau. ¿Por qué? Porque el amor es deseo. Marcel Schwab dice, el amor es el deseo de unirnos. Pero ojo con esa palabra, deseo. No hay amor si no te contesta el WhatsApp. No hay amor si llamás por teléfono y ¡pum! Aparece el contestador. No hay amor si gostea un mes. ¿Por qué? Porque el amor es el deseo. El que ama se toma el colectivo y va a verte. El amor es el deseo. Ya la definición va sacando cosas, ¿no? El deseo de unirnos, de fundirnos, dice Job, y de confundirnos. Muchas veces cuando yo trabajo esta definición en clases, hay personas que piensan que confundirse es confundirse intelectualmente. Por ejemplo, te tomaste el 3, pero tenías que tomarte el 15. No. Confundirse en la etimología, o sea, fundirse con la otra persona.
Cuando vos estás confundido con otra persona, significa que los dos tienen un mismo ideal. Significa que los dos tienen un mismo sentir. Significa que en algo coinciden. Por eso, insisto, hay personas que duran 10, 15, 20 años juntos. Porque por más que van cambiando, van confundiéndose. Se van fundiendo juntos. Van adaptándose a lo que es el otro. La segunda definición es de Platón. Platón era un poquito más contundente. El amor para Platón es sencillamente desear inmortalidad y desearlo todo, pero primeramente en una persona. Es decir, cuando a vos te gusta alguien, Platón piensa que en el fondo lo que vos estás buscando es la plenitud, la idea perfecta de bien. Es decir, la plenitud del bien, la plenitud de la belleza, y te encontrás con una persona y haces una especie de asociación. Las sensaciones que estoy teniendo con esta persona se parecen bastante a esa plenitud que me anula por un instante la angustia. Es decir, cuando alguien atraviesa una angustia existencial, es muy probable que en ese momento sienta como un vacío. Cuando alguien está profundamente enamorado, ese enamoramiento viene a callar por un ratito esas sensaciones. Y ahí es donde la definición de Platón la entendemos. El amor es deseo de plenitud, de belleza y de bien. Lo deseamos todo. Y como queremos todo, encontramos en una persona la sensación, obviamente un poco engañosa, de que por fin encontramos un sentido a todo esto. Y por último, y con esta definición voy a cerrar, tenemos la definición de los Beatles. En la canción Because se define el amor. Y dice, love is all, love is new. ¿La conocen a la canción? Porque no los veo. ¿La conocen? Fíjense que, sabiéndolo o sin saberlo, dicen casi lo mismo que Platón. El amor es todo. Y el amor es nuevo. Me gusta mucho esa definición que dan los Beatles. El amor es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque siempre es un adelante. Nunca es una nostalgia. Cuando lo mejor de lo que está aconteciendo en las personas es del pasado, ya ahí hay un problema. El amor es siempre nuevo. Eso lo dice la letra. El amor es nuevo. O sea, siempre es una proyección hacia adelante. Y después dice, el amor es todo. Y fíjate qué interesante cómo está Platón presente en esa letra de los Beatles. El amor es todo, pero el amor es tú. O sea, sos vos. Lo que acabo de explicarte recién de Platón. Es nuevo, es todo y sos vos. ¿Se dieron cuenta que el arte tiene mayor capacidad de definición que los conceptos filosóficos? Esta es una idea muy nietzscheana, pero el arte nos dice más de la verdad muchas veces que la definición conceptual que uno tiene habitualmente de las cosas. Lo que pasa es que, claro, como me dedico a la filosofía, tengo que buscar las definiciones. Hay algunas trampas y algunas amenazas que está recibiendo el amor en la actualidad, y con esto cierro, porque van a poner la última. Gracias. La primera de las amenazas que está recibiendo el amor es la hiperproductividad. ¿Qué significa la hiperproductividad? Que trabajás todo el día. Te propusiste lograr el viaje de tus sueños. Querés éxito y no tenés tiempo de enamorarte. ¿Y por qué no? Pues yo quiero primero, viste, comprarme una casita. No, pues yo primero quiero tener una moto. No, déjame vivir. ¿Cuántos años tenés? 40. No, pero o sea, eso es una de las amenazas más grandes que tiene el amor. Hay un filósofo que a mí me gusta mucho, un surcoreano, está vivo. O sea, el hecho de que un filósofo esté vivo es importante. Porque por lo general la filosofía es el estudio de personas que ya no están. Pero hay un filósofo que está vivo, que es surcoreano, y que se llama Byung-Chul Han, que tiene un libro que se llama La agonía del Eros. Y él argumenta que se está muriendo el amor. ¿Y por qué se está muriendo? Porque estamos en una sociedad de hiperproductividad. Estamos todo el día laburando y el amor necesita tiempo. El amor necesita ocio. El amor necesita mateada mirando la nada. Y si estamos todo el día trabajando, 14, 15 horas, ¿qué tiempo vas a tener de tomar mates? De reencontrarte con la otra persona. Es decir, pasamos del ocio absoluto de los filósofos griegos mirando la nada diciendo el ser, a esta sociedad en la cual se ve como virtuoso no tener tiempo. Es decir, no iría, pero no voy al fútbol, no tengo tiempo. Bueno, eso se ve como virtuoso. Fíjate vos qué interesante
que una de las amenazas que recibe el amor no es el odio, sino que una de las amenazas que recibe el amor es la hiperproductividad. O sea, estar todo el día ocupados. Entonces, si estás todo el día ocupado, no tenés tiempo de estar con la otra persona. Y la segunda de las amenazas que recibe el amor es la transparencia. Estamos en una sociedad donde todo se muestra. Es más, yo recién mostré en mis redes sociales que ustedes estaban acá. Es más, no sé si hay estudiantes de arquitectura acá, pero yo soy de mirar edificios. O sea, toda mi formación en arquitectura empieza y termina en mirar edificios, ¿no? Pero hace 30 años, un edificio aspiraba a ocultar a la gente que está dentro. En cambio, yo miro los nuevos edificios y tienen, en vez de pared, como unos vidrios transparentes. ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Es decir, estamos viendo como virtud pasar por una ruta, mirar un edificio y ver que hay gente caminando. Es decir, estamos en una sociedad de transparencia también, donde estoy comiéndome una porción de papas fritas, le saco una foto y que se enteren los 3.000 contactos que tengo que estoy comiendo papas fritas. Y esa transparencia es también una forma de amenaza. ¿Y por qué es una forma de amenaza? Porque en una sociedad que no tiene intimidad y que no ve con buenos ojos la intimidad, es imposible que sobreviva un eros que tiene como mayor virtud la intimidad. Si estamos mostrando todo el tiempo, se trivializa. La otra vez estaba viendo un posteo que decía, era un sábado a la noche. La foto era una porción de papas, 2 hamburguesas, una gaseosa y de fondo se veía Netflix, ¿no? La foto. Y decía, fan de lo simple, decía el posteo. Y yo me preguntaba, ¿qué tiene de simple esa hamburguesa doble que tenés ahí? Esa transparencia de mostrar, que a mí me pasa, también nos pasa a todos, ¿no? De mostrar el amor como lo que estamos consumiendo y mirando, es una de las amenazas que quizás tiene el amor en la actualidad. Repito una idea que dije recién, no amenaza al amor el odio, lo amenaza su trivialización. Es decir, la hiperproductividad en la que vivimos, la transparencia en la que vivimos y por último, y creo que esto es lo más grave de todo, el hiperromanticismo. O sea, tener demasiadas expectativas para lo que significa estar en pareja. Si tenés la posibilidad de estar en pareja, tenés primeramente un milagro. ¿Pero por qué es un milagro? Porque es un milagro estadístico. Es un milagro estadístico. O sea, que te guste una persona y que justo esa persona también sienta algo por vos, es un milagro estadístico. La otra vez estaba hablando con un amigo, me dice, ¿vos sabés qué? Me enamoré. Oh. Lo primero que atiné a decirle, pero che, qué bueno, espectacular. Déjame hacerte una pregunta medio fea, pero ¿ella también está enamorada de vos? También. Oh. ¿Coincidieron los dos? Sí. Milagro. Estadísticamente es un milagro. Estadísticamente es un milagro. Y le digo, y bueno, si los dos coinciden, empiecen, arranquen. Me dice, no, porque vos sabés que tengo miedo a engancharme. Y me acuerdo la respuesta que le di, ¿pero qué sos, un alambre púa? ¿Qué sería eso de que o sea, ¿con qué estás saliendo? ¿Con un alambre? ¿Cómo puede ser que tenés...? No, déjame, quiero investigar. Ante lo cual respondí aquello con lo cual voy a terminar esta explicación. Si tenés la posibilidad de vivir algo que estadísticamente es un milagro, aprovechalo. No le mandes un detective. La mayoría de las cosas que hacemos en el día son completamente insignificantes. Ir a trabajar, a veces si nos gusta el laburo no es insignificante, pero cargar nafta, tomar el café en la esquina, enojarnos con el que no arrancó en el semáforo. La mayoría de las cosas que vivimos en el día son insignificantes y peor aún, son para el olvido. Yo te desafío a que me digas qué hacías en 2016 en junio. Si no era tu cumpleaños, no te acordás. Porque la mayoría de las cosas que vivimos son para el olvido. Si tenés la suerte de haberte encontrado con esto que es milagroso, evitá las amenazas que tiene esto que es milagroso. No le mandes un detective,
no hagas de todo algo publicable. Y no enganches con este chamullo mentiroso de que estoy muy ocupado como para engancharme. La verdad, tengo mucha confusión, porque probablemente sea una de las pocas cosas realmente relevantes que acontezcan en la existencia. Gracias por escucharme, muy amables.